Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. No. 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 José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se engendrada del Espíritu Santo es. Parirá un hijo, y llamarás tú su nombre Jesús, el Salvador. Saludos cordiales, amigos, amigas. Llegamos ya al cuarto domingo del Adviento y apenas dentro de 3 días la Navidad. El tiempo vuela, el tiempo del Adviento nos ha preparado y hoy podemos concentrarnos en esa parte final del tiempo del Adviento, en el inicio del Evangelio de Mateo. Y, por supuesto, pensar en el significado más profundo, más verdadero de la Navidad para cada uno y cada una. Debemos decir también, al acercarnos a estos relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús, algo sobre ese específico género literario, esa específica manera de comunicar un mensaje que encontramos en la literatura antigua, dentro de los griegos, dentro de los asirios, egipcios, babilonios, romanos, pero que también encontramos en el mundo judío, del cual provienen nuestros escritos y nuestros evangelios. Fíjense ustedes que en la literatura antigua se hablaba de las biografías de los personajes importantes. Hay muchas biografías, nos hablan de la vida, de las hazañas, de la importancia de personajes de la antigüedad. Y había como una norma para comenzar esas biografías. Se debía decir algo sobre los orígenes del personaje. Se debía subrayar sobre todo la nobleza de sus orígenes, tanto por parte de su familia, de sus ancestros, como de el ambiente y de la ciudad o del pueblo de donde provenía el personaje. Y por supuesto se narraba, se decía algo con respecto a aquellos primeros años y eran como la presentación del personaje en las biografías. Lo encontramos en la literatura de los griegos, también en muchas biografías de personajes importantes en el mundo romano, y así también en otras culturas de la antigüedad. Y los evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos principalmente, pues se adecúan a esas normas, a esas maneras de escribir, y por eso nos hablan también de los orígenes de Jesús, de sus antepasados y del contexto del pueblo o de la ciudad en donde Jesús nació. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el texto que este domingo cuarto del Adviento escuchamos. Y se encuentra también en el Evangelio de Lucas. Hay unas diferencias entre Mateo y Lucas cuando nosotros vemos esos dos
textos de los evangelios y los ponemos como en columnas una junto a otra, podemos decir, mire, son diferentes. Hay algunos detalles que precisamente no coinciden, ni siquiera en Mateo y en Lucas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará? Ahí es donde viene la primera interrogante. Estamos ante una manera de narrar el origen de Jesús como un personaje importante, pero que no está pretendiendo transmitirnos datos históricos en el sentido más estricto de la palabra, como serían los datos que las biografías actuales en el siglo XX o en la cultura contemporánea nos transmiten. Hoy, cuando se habla de los orígenes de alguien, se transmiten los datos históricos, se transmiten el lugar exacto en donde nació, la fecha, e incluso si se tienen detalles más precisos, la hora en que nació y en todo eso, y sabemos nosotros que se trata entonces de una narración histórica, en el sentido estricto de la palabra, tal como nosotros lo entendemos en nuestros días. Hace 20 siglos la cosa no era así, no se pretendía narrar unos datos históricos en el sentido más estricto de la palabra, sino que se pretendía dar un mensaje, eso sí, dar algunos detalles importantes sobre el personaje que se pretendía presentar. Y por eso hay diferencias entre Mateo y Lucas en lo que se le llama a esos primeros capítulos el Evangelio de la infancia de Jesús. Y hay muchos detalles que no están pretendiendo hablarnos de datos de historia, sino están pretendiendo presentarnos al personaje Jesús de Nazaret y están pretendiendo presentarnos sus orígenes. Pero entendámonos entonces muy claramente, no con la mentalidad de un biógrafo o de un historiador del siglo XX o del siglo XXI, ni mucho menos, sino que de aquella época, del siglo I de la era cristiana, en aquel contexto greco, romano, judío, con una mentalidad, con una manera muy diferente de presentar las cosas. Por eso, ahí nos encontramos en dos anunciaciones diferentes. En el ciclo de Mateo se habla de la anunciación a José, y es lo que hoy nosotros escuchamos en el texto evangélico. El año pasado que estábamos siguiendo a Lucas, pues se nos presentaba antes de la Navidad la anunciación a María. ¿A quién se le anunció? ¿A María? ¿A José? ¿A los dos? Ahí es donde nuestra mentalidad actual, más histórica, más científica, encuentra dificultades. Para aquellos tiempos no había esa dificultad. Se estaba narrando el mensaje, ¿quién es Jesús? Y por lo tanto hay unos detalles diferentes. San Lucas pone el énfasis en el anuncio que se hace a María. San Mateo pone el énfasis en el mensaje, en la anunciación que se hace a José. Eso sí, hay algunos detalles que son interesantes y que sí podemos nosotros decir son estrictamente históricos. Es el hecho de que María y José son personajes históricos y son dos jóvenes que estaban ya comprometidos según las normas tradicionales de la realización del matrimonio en aquel tiempo. El matrimonio estaba comprendido en dos etapas. Había una primera etapa en la que ya se hacía el compromiso matrimonial. En nuestras culturas aquí mesoamericanas se habla a veces de la pedida de la novia, y entonces ya hay un compromiso. Pero mientras tanto, la novia todavía permanecía viviendo en la casa de sus papás, mientras el novio ya sabía que estaba comprometido y entonces
empezaba a preparar la casa o las condiciones para recibir en el día de los desposorios definitivos a su novia. Y justamente estaban en ese momento entre el compromiso y el desposorio. Y sucede que allí es donde María resulta encinta. Eso sí es, digamos, para nosotros un dato histórico, un dato que coincide con las normas y las tradiciones de aquel momento judío. El Señor no tardes en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Y es muy importante entender muy bien esta diferencia entre el compromiso y los desposorios para poder entender bien el texto de San Mateo del día de hoy en el que un ángel es enviado a José en sueños, y ahí es donde ya vamos un poquito a lo que yo les decía, son maneras de expresar una verdad. Al mismo tiempo que hay datos históricos, José y María no son personajes míticos, inventados, son reales, pero luego la manera como se nos habla de todas estas cosas, sí, tiene algo de mítico, tiene algo de inventado, podemos decir así, que para los oyentes de hace 20 siglos no les causaba ningún problema. Era la manera de expresar un mensaje. Entonces nosotros lo que hoy tenemos que hacer es ver cuál es el mensaje del que se nos está hablando. Un ángel que le aclara a José sus dudas en sueños. Un ángel que le dice, no temas tomar a María por mujer, pues lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa el que salvará al pueblo de sus pecados. Allí entonces estamos nosotros ya ante un mensaje, ante una manera de expresar las cosas, ante la manera de presentarnos a Jesús, a un personaje muy importante, de acuerdo a la manera de hablar de aquellas biografías helenísticas o griegas de aquel momento, ¿verdad? ¿Qué se nos está diciendo? Se nos está diciendo que Jesús viene de Dios, que Jesús es completamente originado desde Dios, es concebido por obra del Espíritu Santo. José tiene que ver en el asunto y José también entonces está con la duda. Y el anuncio del ángel pues le aclara eso a José y nos lo aclara también a nosotros. Jesús es alguien que viene de Dios. La fe cristiana nos lo ha manifestado así desde el principio. Jesús es hijo de Dios y por lo tanto no es solamente hijo de José, aunque así lo comprendían muchos de sus contemporáneos. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero de Nazaret? Eso era, digamos, históricamente hablando. Pero el mensaje del Evangelio nos dice, es hijo de Dios, completamente. Aquello le costó entenderlo a José, sin embargo, lo aceptó con humildad. José es el que tiene también la misión de ponerle a Jesús el nombre de Jesús, que significa Salvador. Y con eso se nos habla, ahí es donde está el mensaje, de cuál va a ser la misión de aquel niño que se nos está presentando. Será el que salve al pueblo de sus pecados, el que traiga la liberación. Ya no solamente como aquella liberación que trajo Moisés al pueblo antiguo. Y una de las cosas interesantes que es importante pensar en San Mateo es que Mateo tiene el interés de presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Y fíjense que por lo tanto también le están dando el nombre de Jesús, que significa Salvador,
salvador del pueblo, así como Moisés en el Antiguo Testamento fue el que fue instrumento de Dios para salvar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Se nos está presentando pues al personaje. Ya desde la entrada en el Evangelio se sigue ese esquema de las biografías antiguas. Se nos presenta cuál es el origen, cuál es la finalidad. Es interesante también que se nos habla de José como de la estirpe de David. Fíjense que en las biografías antiguas se hablaba de la nobleza de los orígenes de un personaje. Por ahí se comenzaba presentándole. Y pues la biografía de Jesús sigue los esquemas de aquel momento y se presenta a Jesús como ligado a José, que es descendiente de David. Y por eso también se nos dice que ha nacido en la ciudad de David. Históricamente, pues después hay críticos que dicen, mire, de repente no nació en Belén, puesto que se le denomina siempre como el Nazareno. Sus contemporáneos le hablan del Nazareno y se habla de que creció y vivió en Nazaret. ¿Cómo es que nació? Nos dicen también los textos de los evangelios, en Belén. Vuelvo otra vez a el asunto con el que comenzábamos nuestro programa. Nosotros tenemos una mentalidad histórica estricta, y si se dice ahí en el Evangelio, nació en Belén, pues tiene que ser que nació en Belén históricamente, en ese pueblito. Cuando cambiamos nuestro esquema, cuando no estamos estrictamente interpretando la historia tal como hoy la entendemos, ¿qué nos quiere decir que nació en Belén? Pues nos quiere decir que es de la estirpe de David, nos quiere decir es el Mesías, nos quiere decir está ligado a aquellas promesas divinas de el Mesías que nacería de la estirpe de David, de la casa de Jesé, el padre de David. En fin, tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que reflexionar para estar abiertos a lo que es la importancia del mensaje en estos textos primeros, y no solamente en la literalidad de las afirmaciones, en la historicidad, como hoy la entendemos nosotros, de las afirmaciones que se nos hacen. Jesús está pues presentado, será el Salvador. También el Evangelio nos habla de que la Virgen concebirá a luz y le pondrá por nombre Emmanuel. Y ahí puede surgir para nosotros otra vez esa duda histórica. ¿Cómo es que se dice que se llama Jesús? Después se dice que le pondrán por nombre Emmanuel. Nos está hablando de lo que es Jesús. Es el Salvador, eso quiere decir Jesús. Y nos está hablando de que este niño recién nacido es Dios con nosotros, eso quiere decir Emmanuel. Por otra parte, parece que a Jesús nunca se le llamó Emmanuel o Manuel, nunca se le llamó así. Entonces, ¿por qué dice en el Evangelio que la Virgen le llamará Emmanuel? Acuérdense ustedes también que en aquel momento, históricamente hablando, no le tocaba a la madre poner el nombre al niño. Hoy es distinto. Hoy hay mamás que escogen el nombre del niño y se lo imponen, aunque incluso al papá no le guste. En aquel momento no era así. Era tarea del papá ponerle el nombre al niño. ¿Cómo es que en el Evangelio se dice que es la madre la que le pondrá por nombre Emmanuel? Estamos otra vez en esa manera de narrar cosas que no tiene que ver con nuestra mentalidad hoy más histórica, más estricta, sino con una mentalidad de gente de hace 20 siglos, de una cultura y de un mundo muy diferente. Y entonces simplemente se nos está diciendo, es que ese Hijo de Dios es Salvador y es Dios con nosotros. Es Dios que se ha hecho hombre, que está muy cerca de nosotros, que está profundamente ligado a nuestra naturaleza humana. Ese es el mensaje. La manera como se narra está ligada a las tradiciones culturales, a los modos de hacer biografías y de presentar a los personajes en aquel momento.
Hoy también hay tal vez un detalle un poco más difícil de explicar, pero se nos habla de María Virgen, cuando hay en la primera lectura también un anuncio que dice: la doncella está encinta y dará a luz a un niño. Y esa será una señal de que Dios está con su pueblo. Es una señal que se le da al rey en aquel momento para decirle: Dios salvará a su pueblo de un momento muy difícil que estaba viviendo de guerra y estaban con la tentación de empezar a hacer arreglos con los enemigos, etcétera, para salvarse por otros medios que no fuesen los de confiar únicamente en Dios y en su mensaje. En el libro de Isaías se muestra cómo Dios da una señal que habla al rey de lo siguiente: Dios está con ustedes, tienen que confiar en Dios. Dios les da esa señal. Y ese es el mismo texto de Isaías que se nos cita en el Evangelio de San Mateo para decirnos: miren, hay una relación entre aquella doncella, aquella virgen, aquella jovencita que daba a luz en el Antiguo Testamento para mostrar la presencia de Dios con su pueblo, y María, también una jovencita, virgen, comprometida, pero aún que no convivía con su futuro esposo, a la que también es llamada en el plan de Dios a ser signo de la fidelidad de Dios, que no se olvida de su pueblo, que hace surgir a un Salvador, que muestra que está cerca de su pueblo. Y con eso llegamos al centro de lo que en este tiempo de Navidad celebramos. Y es muy importante poner nuestra atención en lo que los textos de los evangelios nos están diciendo. Encima de los detalles, encima de la manera de narrar estas cosas, hay un mensaje central: Dios con nosotros. El misterio de un pecado vino a ser una promesa, el milagro de la culpa fue causa de redención. El Señor no tardes en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza, la sonrisa de una virgen dio al mundo la salvación. El Señor no tardes en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. Y ahí está lo central de la Navidad. Dentro de 3 días estaremos celebrando la Navidad, pero venimos ya desde hace casi 2 meses con la propaganda, los anuncios, las canciones, los adornitos, etcétera, y uno puede distraerse, puede perderse en el tiempo de Navidad, pues pensando son vacaciones, es una fiesta, hay que comprar regalos, hay que ver de qué manera se celebra, los convivios, las celebraciones, etcétera, pueden a uno distraerle de lo central. Y por eso les invito, hermanos, hermanas, a que acercándose a la Navidad nosotros busquemos un momento en silencio, un momento de reflexión, de oración. El ambiente en general no nos lleva a la reflexión, nos lleva a la dispersión, a poner la atención en otras cosas que no son lo esencial. Por eso es urgente, es necesario que cada uno en lo más hondo de su corazón busque un momento de silencio. Estamos también en días de vacaciones, estamos en días que es posible buscar algún momento apartado, silencioso, para entrar en lo más hondo de sí mismo y encontrar a este Dios con nosotros, a este Emmanuel, al que nos han presentado los textos evangélicos como el Hijo de María, el Hijo de José,
al que nosotros reconocemos sobre todo como el Hijo de Dios, que ha entrado hasta lo más hondo de nuestra naturaleza humana, se ha hecho hombre. Y hay que volver a pensar un momento, en un momento de contemplación, de meditación. No para entender, no para tratar de entender exactamente qué significa eso, sino para saborear, para volver a darle vueltas a esa verdad de nuestra fe. No estamos solos, aunque muchas veces lo sintamos así. Y cuando uno es capaz de hacer un momento de silencio, de oración apartado, puede tener la sensación, es la primera sensación que tiene, de soledad. No están los demás, no está la bulla, no están las cosas para distraerle, está solo consigo mismo. Y tal vez encuentra también sus pecados, sus fragilidades y sus limitaciones, pero encuentra al mismo tiempo en lo hondo de sí mismo paz y serenidad. ¿Y qué es lo que esa experiencia personal le dice a usted? Le dice, Dios está en lo más hondo de su corazón. Y esa es la verdad que estamos nosotros celebrando en los días del Adviento y de la Navidad. Celebramos al Salvador, al Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, que se hizo carne en el seno de la Virgen María, que nació por nuestra salvación en la pobreza y en la pequeñez de aquel niño allá hace 20 siglos, en el pueblo de Nazaret o en el pueblo de Belén. Lo importante es Dios con nosotros, es Él el prometido, es Él el que está no solamente afuera, no solamente en el cielo, no solamente en cualquier otro sitio, es el que está en lo más hondo del propio corazón. Dios se ha hecho hombre y con eso se ha acercado a lo más hondo de cada ser humano. Dios ya no es el totalmente otro, el ajeno a nuestra realidad humana y material. Hay quienes tienen la tentación, en la filosofía o en la vida de cada día, de poner a Dios muy lejos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una realidad humana, limitada, pecadora, mientras Dios es Dios, es totalmente otro, es otro ser, es la santidad absoluta, no hay pecado en Él, es la espiritualidad absoluta, está totalmente lejos, en el cielo, mientras nosotros estamos en la tierra. Fíjense que el misterio de la Navidad es justamente que cielo y tierra se han unido. Que Dios, el totalmente otro, el perfecto, el inmutable, el eterno, se metió en nuestra historia y se sometió a las limitaciones, a la pobreza, nunca al pecado, pero incluso a la tentación y a la pequeñez. Dios está en lo más hondo de tu corazón, Dios está muy cerca de nosotros. Esa es la verdad y esa es la afirmación central del tiempo de Navidad. Ojalá que lo descubramos y ojalá que descubramos la alegría que significa tener a Dios tan cerca de nosotros, tan cerca de nuestra historia. Desde ya les deseo a todos y todas muy feliz Navidad. Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes, en las sombras de las penas un nuevo sol brillará. El Señor no tarde en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. La tristeza de los hombres se convierte en alegría, el rencor de las naciones se ha convertido en amor. El Señor no tarde en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar,
Arquidiócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.